Hola, ¿cómo están? Estamos de regreso con las explicaciones de algunos ejercicios. Estos que voy a presentar hoy son algunos de los ejercicios que dejamos para el taller de refuerzo de las vacaciones que se hicieron en la plataforma Khan Academy y los retroalimentamos en la primera semana de julio al regreso de las clases. En este ejercicio nos está diciendo que si esta tarta, pues bueno, está dividida en 4 pedazos efectivamente, pero nos están preguntando si cada pedazo es igual a un cuarto del área de la tarta. Recuerda que cuando hablamos de fracciones, el denominador nos indica en cuántas partes dividimos la unidad. En este caso son 4 partes, pero las divisiones deben ser partes iguales. Estas 4 partes no son iguales. Fíjate que esta parte es más pequeña que esta parte. Entonces no podemos decir que una de estas secciones sea un cuarto de la tarta. Entonces en este caso teníamos que escoger la segunda. No. En la siguiente decía, Johnny y Elizabeth estaban jugando un videojuego y tratando de obtener todo el tesoro. Johnny obtuvo 1/3 del tesoro, Elizabeth obtuvo 5/9 del tesoro. Nos preguntan qué fracción del tesoro obtuvieron juntos Johnny y Elizabeth. ¿Qué teníamos que hacer acá? Pues sumar lo que había obtenido Johnny con lo que ha obtenido Elizabeth. En este caso pues tenemos dos fracciones que tienen diferente denominador. Entonces recuerda que cuando tenemos fracciones de diferente denominador tenemos que homogenizar. En este caso, pues hallar el mínimo común múltiplo entre los denominadores, que sería 9, ¿cierto? Cuando hallamos el mínimo común múltiplo, pues simplemente nos damos cuenta que esta fracción 1/3 la tenemos que amplificar por 3 para que nos quede novenos. En ese caso, pues si amplificamos por 3, recuerda que multiplicamos tanto el numerador como el denominador y nos quedaría convertida en 3 novenos. En ese caso, pues ya la podríamos sumar con 5 novenos, porque pues 5 novenos la tenemos que amplificar. Y pues 3 novenos más 5 novenos nos darían 8 novenos. En ese caso podemos decir que entre Johnny y Elizabeth obtuvieron 8 novenos del tesoro. Otro ejercicio que aparecía allí eran ejercicios de aplicación, simplemente ejercicios de operaciones, como es este caso donde teníamos un número mixto y dividido entre un número natural. En este caso, pues, Khan Academy nos explicaba de otras maneras, seguramente no como lo hemos visto en clase, pero vamos a ver qué explicación nos daba Khan Academy. Khan Academy nos decía, para dividir este mixto entre este entero, tienes que convertir el mixto en una fracción. Recuerda que multiplicamos el número entero por el denominador y a ese resultado le sumamos el numerador, dejando el mismo denominador, ¿no? Entonces, en este caso, 4 por 2, 8, le sumamos 3 y nos quedan 11 cuartos. Eso dividido entre 3 es lo mismo que dividido entre 3 sobre 1. Recuerda que 3 es la fracción 3 sobre 1. Recuerda que nosotros sabemos que la división es una multiplicación del opuesto multiplicativo, es decir, la 11 cuartos dividido 3 sobre 1 es lo mismo que 11 cuartos multiplicado por el opuesto multiplicativo de 3 sobre 1. En ese caso, pues decimos que esta división la convertimos en una multiplicación del opuesto multiplicativo, donde multiplicamos pues numerador con numerador y denominador con denominador. En este caso, pues 11 por 1, 11 y 4 por 3, 12. En este caso, pues tenemos que la división entre el mixto y el natural nos da 11 doceavos. Otro ejercicio que aparecía era este, de multiplicar un número mixto por un número natural. Aquí pues vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a convertir este número mixto en una fracción y pues evidentemente 4 es una fracción 4 sobre 1. Entonces veamos. El mixto 3 enteros, 1/2 lo convertimos a fracción multiplicando 3 por 2 y nos da 6 y le sumamos 1. 7 medios sería este número en fracción impropia. Y al multiplicarlo por 4, pues recuerda que 4 es 4 sobre 1, y pues multiplicamos numerador con numerador, que en este caso sería 7 por 4, y el denominador pues 2 por 1, ¿no? O sea, 2. Y en este caso, pues ellos hacen una simplificación, como hemos visto en clase. Antes de multiplicar, antes de hacer esta multiplicación, pues trata de simplificar entre numeradores y denominadores, que se puede simplificar. En este caso, 4 con 2, pues ambos son múltiplos de 2, son divisibles entre 2. Entonces yo divido este entre 2 y me daría 2, y este dividido entre 2 me daría 1. En ese caso tendríamos 7 por 2, 14, y 1 en el denominador, pues que evidentemente 14 dividido en 1 me da 14. Si lo hubiéramos hecho sin hacer la simplificación, simplemente al final nos tocaría hacer una división pues un poco más grande. Pues no es tan grande en este caso, pero en unos números más grandes seguramente sí se nos puede complicar. Resulta que aquí pones 7 por 4, 28 y en el denominador 2, pues 28 dividido en 2 finalmente nos va lo mismo, ¿listo? Pero pues sugerimos siempre hacer una simplificación antes de hacer la multiplicación.
En este otro ejercicio pues teníamos una suma de mixtos, evidentemente pues los convierto esos mixtos a fracciones y los sumamos como ya sabemos hacerlo. Khan Academy nos da otras opciones, entonces no vamos a ver esas otras opciones para no confundirnos en este caso. Tú simplemente haces la conversión del número mixto a fracción impropia, número mixto a fracción impropia, y sacamos denominador común que es 10 y hacemos las multiplicaciones correspondientes, las amplificaciones para poder sumar las fracciones, pero pues en este caso no lo vamos a hacer. Este ejercicio nos daba al final 2 enteros un décimo. En este caso, pues había un ejemplo en Khan Academy de la suma de un cuarto más un tercio en forma de gráfica. Entonces, fíjate que aquí tenemos un cuarto, tenemos esta sección dividida en 4 partes, tomamos una, tenemos esta otra sección dividida en 3 partes, tomamos una y nos decía sume estas 2 partes. Entonces, realmente pues es lo mismo, tenemos que hallar el mínimo común múltiplo, amplificar las fracciones, en este caso el mínimo común múltiplo sería 12, amplificamos esta fracción un cuarto por 3, amplificamos un tercio por 4 y efectivamente al final pues obtenemos que un cuarto amplificado por 3 nos da 3 doceavos, un tercio amplificado por 4 nos da 4 doceavos y ya las podemos sumar. 3 doceavos más 4 doceavos nos daría finalmente 7 doceavos. Ellos pues lo muestran acá también gráficamente. Lo que ocurriría pues que estos cuartos los dividimos en 3 partes cada uno, que correspondería a 12 partes en total. Tendríamos entonces en este lado, pues 3 partes de 12 es equivalente a una parte de 4. Aquí nos está mostrando que un tercio, la parte morada, es lo mismo que coger 4 partes de 12, que es lo mismo que tenemos aquí en estas dos fracciones. Y pues cuando sumamos estos pedacitos que son doceavos, pues tenemos efectivamente los 7 doceavos. Este ejercicio era, creo que el más difícil de todos. Teníamos que decir que la fracción que corresponde a la sección azul, pues era un medio. Era muy difícil. En este caso, bueno, teníamos que escoger las opciones que eran correctas. Aquí fíjate que tenemos en esta primera línea, en esta primera figura, tenemos 3 de 8. 3 de 8 en esta siguiente, 3 de 8 en esta y 3 de 8 en esta. La parte sombreada, la parte de color azul, está representada por dos formas, ¿no? En este caso, tenemos que la suma de 3 octavos 4 veces, o sea, 3 octavos más 3 octavos más 3 octavos, o 4 veces 3 octavos, que correspondería a la primera respuesta. Entonces podemos decir la primera o la segunda. ¿Por qué la última no? Porque no tenemos la unidad dividida en 3 partes. Esto sería pues errado. Sería la primera y la segunda, correctas. En este otro caso, bueno, pues hay muchas maneras de solucionar pero pues en las clases que vimos de fracciones y proporciones, vimos que cuando tenemos una proporción como esta, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. En este caso, 2 por 2 debe ser lo mismo que 4 por el número que está en la estrellita. Pues efectivamente el número que está en la estrellita pues es 1, ¿no? Porque 4 por 1, 4. Habían otras formas de resolverlo, que era multiplicar los extremos y dividir entre el número que nos queda. Entonces sería 2 por 2, 4. Dividirlo en 4 pues nos daría 1. En este caso pues es bastante sencillo. Cuando el número que no se encuentra aquí pues es mucho mayor, entonces sí es bueno hacer el procedimiento matemático largo. Aquí pues simplemente nos damos cuenta fácilmente que 2 por 2, 4 y pues 4 por 1 efectivamente tiene que ser la estrellita el valor de 1. Bien, en este ejercicio dice que a Carlos le quedan 4/5 del tanque de gasolina en su auto. Entonces, imagínate el tanque de Carlos, del carro de Carlos, que está dividido en 5 partes y de esas 5 partes le quedan 4 de esas 5 partes. Está casi lleno, ¿no? Él utiliza 1/10 del tanque cada día. Este ejercicio es muy interesante porque nos dice cuántos días le va a durar la gasolina. Algunos estudiantes en una evaluación dijeron, pues sumemos 1/10 tantas veces para obtener una fracción que sea igual a esta o equivalente, pero resulta que esta no son décimos, entonces la amplificaron. Dijeron 4/5 lo vamos a amplificar por 2 para dejarlo en décimos también, y entonces nos daría 8 décimos. Claro, y efectivamente si cada día utiliza 1/10, pues entonces duraría 8 días. Hay otras formas de hacerlo. La forma matemática sería lo que está del tanque, dividirlo en lo que dura, en lo que usa cada día, que en este caso sería 4/5 dividido entre 1/10.
¿sí? Recuerda que la división es lo mismo que la multiplicación del opuesto multiplicativo. Entonces aquí multiplicamos por 10 sobre 1 y realmente pues sería multiplicar numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Tendríamos 40 quintos. Al final pues 40 quintos es dividir 40 entre 5 y eso nos daría 8. Esa es otra manera de resolverla. En este caso, pues teníamos que mover el punto verde hasta donde estaban 2 cuartos. Efectivamente, si la distancia de aquí a aquí es 1 cuarto, pues la distancia de aquí a aquí será otro cuarto. Y esta pues sería otro cuarto y así sucesivamente. Entonces, este punto pues iría efectivamente en la segunda línea marcada aquí en la recta. Serían 2 cuartos. En este ejercicio teníamos que ordenar estas 3 fracciones. Antes de ordenarlas, efectivamente tenemos que amplificarlas o, bueno, en este caso, homogenizarlas para que todas tengan el mismo denominador y poder determinar cuál es la más grande y cuál es la más pequeña. Aquí nos decía que ponga el número más pequeño a la izquierda, es decir, de menor a mayor. Entonces, si amplificamos, bueno, si nos damos cuenta, el denominador común o el mínimo común múltiplo sería 10. Esta fracción, 1/2, la amplificaríamos por 5. 4 quintos la amplificaríamos por 2 y efectivamente pues ya nos quedarían todas amplificadas y homogenizadas a décimos. De esta manera pues tenemos que 1/2 lo amplificamos por 5, como decíamos, eso nos da 5 décimos, multiplicamos numerador y denominador por el mismo número. 4 quintos dijimos que por 2, entonces sería 8 décimos, y 9 décimos pues no lo amplificamos, en realidad aquí lo que está haciendo es multiplicarlo por 1, que es lo mismo, 9 décimos. Efectivamente pues es más pequeño 5 décimos, luego seguiría 8 décimos, luego sería 9 décimos. Pero recuerda que las fracciones iniciales eran estas, ¿no? Entonces, ¿cuáles corresponden a cuáles? Pues 5 décimos, como es la pequeña, pues corresponde a 1/2, o sea que esa es la primera que debo escribir. 8 décimos es la segunda fracción, o sea que es 4 quintos la que debo escribir. Y pues 9 décimos sí era efectivamente la misma. En otra sección teníamos problemas verbales del mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Entonces, eso los veremos en otro video porque este ya está muy largo para poderlo subir al blog.